Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de podcast Los Tiempos Digital. Nos da mucho placer, nos da mucho gusto tenerlos de nueva cuenta semana tras semana, todos los miércoles, sin duda alguna, con una temática distinta que estamos seguros pues será de su agrado. En todo caso, siempre lo hacemos de todo corazón y obviamente siempre pensando en todos ustedes. Si le gusta este contenido, por favor, denle un like, comparta, suscríbase. Active la campanita para que tenga la opción de un llamado si es que tenemos un episodio nuevo. Sin duda alguna también es mucho gusto tener de nueva cuenta con todos ustedes, estar en este podcast tan importante. Estamos en el episodio número ya 52, un episodio importantísimo. Estamos siempre tratando de crear y de innovar temáticas importantes en función de todo lo que ustedes nos pues proponen a través de las distintas redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Spotify y obviamente en el periódico Los Tiempos, en la página web www.lostiempos.com. Para hoy tenemos un invitado muy especial. Vamos a hablar de comunicación, vamos a hablar de todo lo que los seres humanos hacemos diariamente, pero también vamos a hablar de comunicación desde un punto de vista académico. ¿Qué es lo que está sucediendo en las universidades en este momento? Creo que es un tema que siempre nos va a preocupar, sobre todo y máxime si es que existen todos estos cambios, esta nueva estructura, si se quiere, una nueva forma de ver la comunicación en el mundo entero, las plataformas, las redes sociales, los conceptos comunicacionales. Y en ese sentido pues tenemos un invitado muy especial. Estamos con Camilo Kunsten Salinas. Él es comunicador social y actualmente es presidente de alumni de la Asociación de Graduados de la Unidad Académica Regional Cochabamba de la Universidad Católica Boliviana. Es coordinador del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y miembro del capítulo regional Cochabamba de la Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación. Él es especialista en comunicación social, ya lo habíamos dicho, pedagogía lúdica, estudios del desarrollo, pero también vamos a hablar desde otro punto de vista de lo que significa esta cotidianeidad, si se quiere, en la comunicación. Camilo, pues es un placer tenerte en podcast Los Tiempos. Muchísimas gracias, bienvenido. Muchas gracias, un saludo cordial a todos los que nos escuchan, nos ven en este mundo digital. Ya se hace al mismo tiempo la escucha y vernos y hasta acercarnos. Te agradezco la invitación. Solamente ya no estoy como presidente alumni, ahora ya hemos dejado la posta, hay otra persona a cargo, igual en el centro de investigación, y ahora estoy como gestor académico de proyectos nacionales en la Católica. Y también apoyando desde la coordinación de la nueva carrera de diseño digital multimedia, pero siempre preocupado en el terreno de la comunicación, en el terreno de la educación, campos que últimamente están haciendo mucho, se están transformando mucho en lo que vamos viviendo día a día. Así que exactamente, seguramente pues un tema apasionante. Espero que estos 40 minutitos logremos un poco abarcar, así cuando menos dar ciertos atisbos. Voy a partir de un tema general que sin embargo engloba a toda la humanidad. Sin duda alguna, Camilo, la pandemia ha marcado un antes y un después en la humanidad. Y obviamente esto va con una relación bastante estrecha con la forma de comunicarnos, pero ya no desde el punto de vista tecnológico. Durante la pandemia mucha gente ha descubierto, sí, la tecnología, entre comillas, y ha podido ejercer la comunicación. Y aquí viene mi pregunta. La humanidad ahora, sobre todo en estos, una década o post-pandemia, ¿ha cambiado sus formas de comunicarse? ¿Nos comunicamos menos o nos comunicamos más? ¿Cómo nos estamos comunicando, así como tú y yo en este momento, no tanto utilizando la tecnología? Sí, yo creo que hay un elemento clave que lo has dicho y que lo voy a traer de nuevo porque creo que es importante permanentemente, y donde hablo, donde converso, siempre lo traigo. No podemos negar la pandemia, ¿no? A veces el haberla cerrado, el haberla pasado, creo que es importante, como tú lo has planteado, terminar de reconocer y de pensar lo que ha significado. En términos comunicacionales, creo que nos ha devuelto
en gran medida la importancia de la comunicación tú a tú. Más allá del sentido de la mediación tecnológica, como dices, en el sentido de la posibilidad de contarnos. Creo que algo que ha sido fundamental en ese periodo ha sido que la humanidad a nivel planeta se ha redescubierto en la necesidad de sentarse y acercarse entre seres humanos a contarnos historias, ¿no? Después veremos en qué intensidades y con qué recursos, pero la importancia de contarnos historias que nos ha acercado y nos ha permitido sentirnos acompañados. Creo que eso ha sido fundamental en ese proceso y que hasta ahora seguimos dándole vueltas y no terminamos de asentar esa idea, porque también quienes nos hemos sentido solos o quienes han sentido soledades ha sido porque se les ha dificultado esa posibilidad de encontrar esa imagen tan linda de sentarnos alrededor del fuego, ¿no? Donde empezamos a construir comunidad a partir de contarnos historias, de acercarnos y de hacernos cada vez más humanos, ¿no? Ahora, desde ese punto de vista en el que tú planteas, sin duda alguna, ¿acaso podríamos decir que un poco como que la pandemia nos ha humanizado más, o de alguna manera nos ha hecho caer en la cuenta de que nos estábamos deshumanizando y estábamos dejando de lado muchas cosas? Por ejemplo, qué sé yo, en torno a la familia, ¿no? Es decir, mucha gente, bueno, prácticamente la humanidad eterna, se ha congregado en torno a su familia y se ha comunicado más. Había la necesidad incluso de llamar al hermano, al primo. Ese proceso ha evolucionado, si se quiere. Yo creo que se ha transformado en una lógica, y aquí voy a traerte a la memoria a una discusión que nos acompaña en la comunicación casi ya décadas, la famosa mirada de los apocalípticos y los integrados, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la tecnología y demás? Yo creo que una mirada a la pandemia es la de la necesidad de acercarnos, la necesidad de buscar contacto, la necesidad de establecer cercanías a través de la palabra, a través de la imagen, a través de la comunicación, ¿no? Creo que eso ha sido fundamental para aguantar los procesos duros que hemos vivido, tanto las cuarentenas, las muertes, las incertidumbres y demás, que nos ha ayudado a mirar y replantearnos muchas cosas, la familia, la amistad, el trabajo y demás. Pero también hay la mirada apocalíptica, ¿no? Mucha gente que también habla y ve la exacerbación de los individualismos, los discursos de odio y demás, que también después de la pandemia estamos tratando todavía de entender de dónde han venido, de repente han brotado, ¿no? Pero yo creo que en términos generales, una evaluación general, es mucho más lo que estamos reflexionando en la necesidad de cercanía, ¿no? A todo nivel. Tú oyes a los jóvenes, oyes a los adolescentes, ves en los niños, ves en los adultos mayores, esa necesidad de retomar espacios de cercanía, y muchos estamos demandando que nuestros procesos de comunicación sean mucho más cercanos y que empecemos a utilizar todos los recursos que tenemos para acercarnos más, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con estas nuevas generaciones? Es decir, una nueva generación que indudablemente están viviendo una etapa diametralmente opuesta, digamos, a las antiguas generaciones, donde no tenían mucho recurso tecnológico, si se quiere, pero estas nuevas generaciones prácticamente están a la vanguardia de este tema tecnológico y un poquito tal vez en desmedro de lo que hablábamos anteriormente, de poder todavía corresponderse a un clan y una forma de comunicación verbal. En este caso, incluso estas nuevas generaciones se comunican de una manera no verbal, si se quiere, desde el punto de vista inclusive de su lenguaje es absolutamente casi simbólico y utilizando una serie de términos determinados, ¿no? Yo creo que ahora estamos viviendo un proceso que va a transformar mucho nuestra idea de juventud, ¿sí? Yo no sé hasta dónde los conceptos que tenemos desde las ciencias sociales, desde la propia comunicación, nos va a permitir terminar de leer lo que está viviendo la juventud. Algo que sí es fundamental es que estas nuevas tecnologías que se han acelerado, pero a velocidad Fórmula 1 en el proceso pandemia y en el proceso post-pandemia, nos están transformando
las capacidades, los recursos, los lenguajes desde los cuales nos comunicamos. Y creo que los jóvenes, los adolescentes ahora también están viviendo esos procesos de una manera muy intensa, y de una manera que muchas veces los adultos no estamos pudiendo seguirles el ritmo. ¿Sí? Estamos preocupados de cosas que a ellos ya no les preocupan, pero también los jóvenes están construyendo otros sentidos y los adolescentes otras miradas del mundo, y muchas veces muy solos, y eso está haciendo que metan la pata. Pero bueno, jóvenes y adolescentes siempre hemos metido la pata en la humanidad y siempre hemos desafiado a la generación que precede. Pero creo que en este momento los adultos a ratos no estamos sabiendo acompañar ese proceso, saber escuchar ese proceso. Y creo que ahí hay que tener un poquito de paciencia y mirar con ojos de joven lo que viven los jóvenes y con ojos de adolescente lo que viven los adolescentes. No terminamos, y por eso te decía al principio, a veces nos olvidamos que ha pasado una pandemia, no terminamos de mirar lo fuerte que ha sido para adolescentes, por ejemplo, casi 1 año y medio sin la convivencia de pares. Exacto. Y nos parece cosas de chicos, cosas de adolescentes, pero en términos comunicacionales, el no tener a tu par con quien construir tus códigos, con quien construir significaciones, sentidos de vida, va a ser muy duro. Y eso lo vamos a ir viviendo poco a poco. Yo creo que hay que ir mirando estos procesos con mucha paciencia, con mucha compañía, y hacernos preguntas muy profundas en relación a la juventud, en relación a la adolescencia, cómo las hemos definido, cómo las vamos entendiendo. Yo creo que los investigadores de la comunicación que están trabajando con jóvenes, con adolescentes, con niñez, tienen un trabajo muy importante, y hay que estar muy abiertos, muy expectantes de escuchar lo que nos vayan a decir. Hablemos de los sentimientos. Nos estamos convirtiendo en personas menos sentimentales en el mejor sentido de la palabra, menos, digamos, proclives a tener sentimientos humanos, indudablemente de persona a persona, de cara a cara, etcétera, dejando siempre de lado, digamos, el tema tecnológico. ¿Cómo estamos absorbiendo, por ejemplo, los afectos, el cariño, el amor? Puede ser de pareja, de hermanos, de padres, etcétera, o de alguna manera esto se está transformando para, digamos, suplantar por otro tipo de sentimientos más pragmáticos. Por ejemplo, las sociedades occidentales siempre se han caracterizado de ser sociedades más pragmáticas, donde los sentimientos pues no cuenta mucho, ¿no? Sí, yo creo que lo que nos está tal vez dificultando la cosa es a nivel del lenguaje. Creo que nos estamos quedando las palabras, los conceptos con los que definimos nuestros sentimientos. Creo que hay que ampliarlos, hay que retomar la reflexión sobre nuestros sentimientos. Yo me acuerdo cuando mi hija menor estaba chiquita y empezamos a leer cuentos y demás. Una amiga que nos acompañó con la idea de cómo acercarse a la literatura infantil, nos decía lo importante de los cuentos no tanto es la idea de bueno o malo de un sentimiento, sino el vocabulario que nos da sobre las emociones, ¿no? Lo que sí nos está pasando es que a veces nos quedamos, estoy alegre o estoy triste, ¿no? O estoy frustrado. 3, 4 palabras para explicar nuestras emociones, cuando los seres humanos tenemos un vocabulario impresionante en todos los idiomas para decir nuestros estados de ánimo. Creo que eso es importante recuperarlo. Y ahí sí concuerdo contigo con el tema del pragmatismo. A ratos estamos dejando de lado la parte artística, porque la parte de las emociones, el vocabulario que pueda venir para definir nuestras emociones, nuestros sentimientos, viene más del arte, viene más de las artes, de la poesía, de la música, y ahí es algo que tenemos que recuperar. Pero también creo que estamos acostumbrados a que nuestros sentimientos estén expresados en nuestras emociones en el lenguaje articulado, ¿no? En cómo hablamos, en palabras, y ahora hay otras manifestaciones a
través del sonido, a través de la imagen, a través del cuerpo, a través del símbolo, que están expresando emociones y están expresando sentimientos. Pero claro, ya nos es difícil traducirlo en palabras, en ese viaje se están generando algunas rupturas ahí comunicacionales, exacto. ¿No? Claro. Ahora, como nunca, la humanidad está hablando más bien de sentimientos y emociones. Incluso hay autores que están hablando de los sentipensamientos, del corrazonar, del razonamiento y la emoción y el corazón y demás. Ahí está muy bueno. Creo que a nivel cotidiano, y es entendible, el proceso de salir de pospandemia y demás ha hecho que prioricemos otras cosas. Nos está faltando la posibilidad de ampliar nuestros vocabularios de emociones, nuestros vocabularios de sentimientos y hablar más allá de estoy feliz o estoy triste, ¿no? Sino hay frustración, exacto. Hay emociones, exacto. Hay alegría, hay estar abrumado, puedes estar triste, puedes estar medio feliz, puedes estar achicopalado, puedes estar umpu. O sea, hay un universo que tenemos que incorporarlo, y ahí sí sería interesante mirar de nuevo a las artes, mirar la poesía, recuperar el lugar de la poesía, de la literatura, de la música, como espacios de expresión de nuestras emociones, no solo como industria cultural, digamos. Exacto. A ver, traslademos esta temática ya a un plano más académico, Camilo. Traslademos a los conceptos comunicacionales, a las universidades, a los alumnos, a los docentes. ¿Qué es lo que se está diciendo en las universidades? ¿Qué es lo que están aprendiendo los estudiantes? ¿Cómo van a enfrentar o cómo van a encarar esta nueva forma de vida, si se quiere, tomando en cuenta, digamos, ya en plano tecnológico, redes sociales, plataformas, tecnología, incluso términos tecnológicos desde el punto de vista verbal? Las universidades están cayendo en la cuenta de lo realmente complejo de este mundo y de este cambio de chip, si se quiere, ya desde el punto de vista académico. Sí, yo creo que ahí la pandemia juega un rol fundamental, ¿no? En general, la academia, o sea, el espacio de formación, la universidad, no como espacio de conocimiento, sino como espacio de educación, como espacio de formación, la pandemia le sirvió para eso. Ha acelerado la incorporación del mundo digital a la pedagogía de aula y demás. Uh-huh. Se venía discutiendo, se venía ensayando, se venían dando pasos importantes, pero te pongo un ejemplo, en la Católica hemos hecho ese salto, lo hemos tenido que hacer, si bien ya teníamos plataformas y demás, pero cuando se declara la cuarentena rígida, hemos pasado en 15 días de una educación presencial a una educación que se llamó en su momento virtual de emergencia. Ahí, claro, cada universidad ha tenido su dinámica, su paso, pero en general todas las universidades hemos asumido que el mundo tecnológico ha entrado en la educación y ha entrado, por lo tanto, en el perfil profesional, ha entrado en las competencias, ha entrado en cómo los chicos aprenden y los recursos que los estudiantes tienen para aprender y los docentes tienen para enseñar. Y en el campo de la comunicación sí ha traído nuevos debates muy profundos. Estamos hablando de la competencia mediática, estamos hablando de la alfabetización digital, las hipermediaciones de escolar y las nuevas culturas digitales, los nuevos lenguajes, el mundo de referencialidades de lo digital, solamente para tener una idea, ha empezado el debate fuerte de si hablamos de redes sociales o hablamos de redes sociales digitales, ¿no? Porque hay redes sociales que no están en lo digital. Claro. Ahora, eso que está en lo digital puede ser una red social, hasta dónde va, hasta dónde no va. Pero creo también que esto nos ha mostrado que hay algunas nociones teóricas que es importante que sigan estando y sigan vigentes, porque la incertidumbre también que genera la velocidad de lo digital solamente se puede encarar desde una cierta certidumbre teórica que te dé dispositivos de lectura y respuesta rápida. Exactamente, y tomo justamente esa punta de lanza para mi próxima pregunta. Desde el punto de vista teórico,
desde el punto de vista teórico, si bien digamos la década de los 60, 70, parte de los 80, nos ha servido un poco para tener una gran referencia, no solamente en el ámbito comunicacional, sino en el diario vivir el tema conceptual y teórico, las teorías de comunicación, etcétera, etcétera. Si coincidimos en que ahora hay un pragmatismo puro y duro, hasta cierto punto bastante, digamos, complejo y negativo, si se quiere, ¿cómo podemos crear una simbiosis entre este conglomerado teórico dentro de lo que significa la comunicación social y esta práctica que parece pues absolutamente apabullante, ¿no? Es decir, un estudiante, qué sé yo, de segundo o tercer semestre de la Católica o de cualquier universidad que tenga una formación teórica y sale al ruedo, porque realmente esta realidad es un ruedo, y tiene que lidiar con una cosa pero impresionante. Y entonces se pregunta y dice, el tema teórico está ahí, pero esta es la práctica. Sí, ahí yo te planteo dos cosas desde la experiencia muy, muy personal, que creo que es el lugar desde el que mejor puedo hablar. El primero tiene que ver con algo que yo estoy reflexionando. La anterior semana estaba también en otro podcast hablando de esta temática. Creo que es importante repensar las profesiones o el paso por la universidad como la construcción de un proyecto profesional, ya no solo como una certificación para trabajar, ¿no? Yo a muchos estudiantes les decía cuando estaba en comunicación y ahora que estoy en diseño digital multimedia igual, si estás viendo la universidad como el espacio para tener tu primer trabajo, es el pedazo de cartulina más caro que vas a pagar. Pero si estás viendo la universidad como el espacio donde vas a construir un proyecto profesional, es decir, competencias que te permitan mirar lo que sucede en la realidad y relativamente inmediatamente o al mismo tiempo construir propuestas para esa lectura de la realidad, sí vale la pena. Y eso tiene que ver con una profunda reflexión de las competencias que estás construyendo, ¿no? Y no quedarte solamente en, cumplo el perfil de la profesión, sino tengo la capacidad de leer ese perfil, de leer el rol de esa profesión en la sociedad y además de tener la capacidad de innovar ahí. Entonces sí hay una respuesta interesante. Y el otro es en esta que estoy metido ahora de esta nueva carrera de diseño digital multimedia, tiene que ver con el diseño. Una de las cosas fundamentales ahora va a ser la capacidad de los profesionales de diseñar cosas en el sentido más amplio de la palabra. Es decir, de empezar a proponer cosas a la sociedad y por su defecto al espacio profesional en el que te desenvuelvas. Ya ni la sociedad como ese terreno amplio, ni el espacio profesional como el mercado como un espacio más reducido, te van a decir lo que tienes que hacer. Tú tienes que tener la capacidad de decir, yo puedo resolver estas cosas, yo puedo hacer esto, y ese yo puedo puede tomarte mucho tiempo desarrollarlo, que es el camino empírico, el ensayo y error, o es el camino del pensamiento crítico, la reflexión que te da la academia, la teoría, la investigación, que finalmente es por lo que apuestas en la universidad. Digamos. En ese sentido, seguramente, pues poniéndolo como tú lo pones, se estaría creando, digamos, una sociedad muchísimo más especializada, no tanto, digamos, desde el punto de vista dogmático, sino en el hecho de poder, como tú dices, resolver las cosas, no tanto desde el punto de vista de poder hacerlo en conjunto o qué sé yo, analizando un tema determinado, sino más bien desde el punto de vista de herramientas que te puedan dar la tecnología y asumirlas como tal. Creo que lo primero es asumir que la tecnología y cualquier recurso tecnológico siempre es una herramienta, ¿no? Y como herramienta hay que usarla y hay que trabajarla y demás. Pero hace poco yo en estas reflexiones veía una charla también de alguien que me daba una luz muy interesante en relación a lo que pasa con lo digital, el mundo digital, ¿no? Y es primera vez serán 2-3 veces en la historia de la humanidad que sucede un fenómeno muy interesante. El mismo recurso tecnológico, la misma tecnología ha modificado nuestra capacidad productiva, es decir, la forma en que trabajamos, la forma en que generamos, pero también ha modificado nuestra forma de acceder al conocimiento, nuestra forma de aprender, que normalmente eran cosas que iban como separadas, ¿no? Las herramientas para trabajar
las herramientas para conocer, para informarnos. Esas dos han coincidido en el mundo tecnológico y además cada vez más rápido, y eso nos está desordenando un montón. Entonces las profesiones tienen que asumir eso, o sea, la comunicación, el diseño, la arquitectura, cualquier profesión ahora tiene que trabajar las dos cosas. Tu capacidad de producir, pero también tu capacidad y tu competencia de aprender, y eso que has aprendido tiene que modificar tu capacidad de producir, que antes eso no era. Tú puedes tener ahí gente que aprendía, pero eso no modificaba su capacidad de producir lo que hacía y demás. Una especie de... Ahora ya no puedes eso. Claro. Ahora, una especie, digamos, de advertencia al estilo de Stanley Kubrick, ¿no? Cuando en la década de los 60 nos planteaba esto, realmente absolutamente visionaria, y decir, la tecnología va a ser el pilar número uno de la humanidad de aquí, que se iba a unas 4, 5, 7 décadas y tal cual, ¿no? Entonces creo que desde ese punto de vista la tecnología no tendría que tener, digamos, un cierto temor o algún tipo de restricción con respecto a poder aprenderla. Sí, pero no, ahí sí hay un elemento que es fundamental: la criticidad frente a la tecnología. Usted decía, la tecnología como herramienta, o sea, la tecnología no reemplaza a la humanidad, no reemplaza a lo humano. Y eso, que en esa relación lo que te permite esa distinción es la criticidad, ¿no? O sea, por eso, claro, como nunca es importante la reflexión, el cuestionarse, el mirar más allá de lo que está la misma tecnología, preguntar, porque no hay tecnología neutra, no hay tecnología inocente, hay tecnología diseñada. En ciertos momentos, la tecnología que tenemos ahora no podía suceder en el mundo de hace 100 años, tenía que suceder ahora, ¿no es cierto? Y hay que tener la capacidad de esa lectura, ¿sí? Claro. Porque si no, tiendes a quedarte en una idea de que yo le respondo a la tecnología como ser humano. Y eso sería fatal, ¿no? Y eso es fatal porque deja de ser una herramienta. Claro, correcto. ¿No? O sea, mientras la tecnología sea una herramienta, te va a ayudar a resolver problemas, te va a ayudar. Y en gran medida esa relación, ahora y más adelante, por lo que se está viendo y demás, va a pasar por repensar la profesionalización, va a pasar por repensar estos espacios de generación de conocimiento, de educación y demás, que son las universidades, ¿no? Se tiene que repensar la universidad, pero en esa lógica y mirando hacia ese horizonte, creo yo. Camilo, en la década de los 80, mediados de los 80, cuando irrumpen las nuevas tecnologías desde el punto de vista de la computación, transmisiones en vivo, etcétera, etcétera, se había planteado un nuevo orden de información internacional. Pero también se había planteado un nuevo orden económico internacional que iba de la mano con este nuevo orden de información internacional. Así se lo hizo, surgieron una serie de teorías, una serie de propuestas, entre ellas las de Ramiro Beltrán con sus políticas nacionales de comunicación, etc. Viendo todo esa trayectoria hasta aterrizar en esta época, ¿tú crees que es de vital importancia y determinante replantearnos un nuevo orden de información internacional? Complicado. O sea, yo creo que ahora es muy complicado. Es un debate que hay que tener, pero yo diría más que debate, un diálogo que hay que tener. Hay que tener un diálogo de qué vamos a hacer con los recursos comunicacionales que tenemos ahora, para que no pierdan un horizonte que es fundamental en la comunicación y que es como un horizonte que nunca lo hemos perdido, que es el del ejercicio de la libertad de los seres humanos, ¿no? Y ahí hay que entrar en un diálogo, porque es un diálogo que tiene muchas escalas. Hay diálogos que son locales, hay problemas que tenemos que resolver ahí muy locales, muy de aquí, del horario que le das a tu guagua en pantalla, ¿no? Así de local, claro, cotidiano, claro, chiquito, hasta qué haces con estos actores de Hollywood que están preocupados porque los reemplace la inteligencia artificial y les modificó el trabajo, ¿no? O sea, claro, que son diálogos ya con escala planetaria. Creo que es importante, y ahí es importante, y hago esta diferenciación, porque normalmente cuando hablamos de debate, tú sabes, lo hemos aprendido en la universidad, en los formatos
de eventos y demás, hay un ganador, un perdedor. Lo Claro. vemos en lo electoral todo el tiempo. Creo que eso hay que salir de eso y hay que encontrar la forma de hablar y de dialogar sobre estos temas, que es fundamental. O sea, ¿qué pasa con las tecnologías de comunicación e información? Un debate dentro de la academia, si las vamos a seguir llamando nuevas. O sea, a esta altura no sé si se Claro. puede decir a la televisión, a la computadora, al internet como nueva tecnología de comunicación e información, pero hay que tener ese diálogo. La alfabetización mediática, o sea, las competencias que tengamos los seres humanos para comunicarnos ya no pasan por el acceso, y eso nos ha mostrado la pandemia, y la pandemia en educación fundamentalmente. Cuando se da la transición a la educación virtual de emergencia, asumimos todos tienen celular, todos tienen conexión a internet, no pasa nada, y la realidad nos ha demostrado otra cosa. Nos ha demostrado 4 miembros de una familia tenían que conectarse en 4 cursos diferentes de la educación primaria en un celular. Entonces no hay tal que el celular te resolvía. En ese sentido, McLuhan se quedó cortito ahí con su aldea global, ¿no? O sea, ahí no hay tal. O estudiantes en la universidad que teníamos que caminar 1 hora, 1 hora y media para llegar a un café internet a conectarse, pero salían de clases a las 9:30 más la hora y media de volver a su casa a las 11:30. No se conectaban porque ya hay otro tipo de escenarios que determinaban que tú accedas o no accedas a ese espacio. Hemos tenido testimonios de estudiantes que han tenido que decidir cuál de los hijos terminaba el semestre, cuál terminaba la tesis, porque el papá usaba la computadora para trabajar en el día, un hijo usaba la computadora para hacer sus tareas hasta las 10 de la noche y otro empezaba recién a poder pasar clases 10, 11 de la noche. Entonces sí era insostenible el semestre. Entonces la pandemia, este proceso de aceleración de la tecnología en la comunicación, en la educación, nos ha mostrado eso. Hay muchos supuestos que estábamos teniendo sobre el acceso a la tecnología, sobre el uso de la tecnología y demás, que hay que repensarlos ahora un poquito, respirando, con calma. Y lo mismo, me gusta en una de las clases que teníamos en la virtualidad, les pedíamos a los chicos que configuren sus máquinas, ¿no? Sus computadoras. ¿Cómo configuras una máquina que es de aplicaciones? O sea, ya no es una competencia. Nosotros sí sabemos configurar tu máquina, configurar tu impresora, no sé qué. Los chicos están acostumbrados a bajar aplicaciones que ya vienen configuradas y demás, que les da acceso a otras cosas, a otros universos mucho más amplios, pero estas otras habilidades como que no iban por ahí. Y lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿no? Recién me han dado un iPad para mi oficina y lo he mirado y ahora hay que configurarlo, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Al tiro he buscado a estudiantes, qué sé yo, para pedirles, ¿y esto cómo se hace, no? O sea, creo que hay que tomar conciencia de esas diferencias que hay ahorita y dialogarlas y mirar, porque hay cosas que sí hay que ponerle límites. Hay cosas que no hay que ponerles límites, más bien hay que potenciarlas con mucha fuerza, y hay cosas que hay que hacer desaparecer, porque siempre han habido usos nocivos de la tecnología desde que agarramos una piedra, ¿no? Claro. Hasta el día de hoy, pero eso creo que como nunca, como sociedad, si algo tenemos que aprender, es que en el campo de la comunicación y la información, eso se tiene que hacer desde el diálogo, desde la conversación, desde el diseño. Desde ahí es de donde tiene que encararse, creo yo. Ahora, un poco tomando referencia a lo que decías anteriormente, hay un tema que creo que es recurrente en mí y creo que es una fórmula que pues en la década de los, una vez más, en la década de los 80, 90, era una cuestión absolutamente determinante, ¿no? Una ley de emisor, mensaje, receptor, y eso era absolutamente inamovible, ¿no? Es decir, pues había un emisor que emitía un mensaje y había un receptor que si le daba la gana podía experimentar un feedback, digamos, y una respuesta. Pero en estos tiempos, esa fórmula, digo yo, no sé si tú coincidirás conmigo, está absolutamente desechado, porque un receptor puede ser perfectamente un emisor también, y viceversa, y puede haber un feedback o no puede haber un feedback. Esa fórmula de poder comunicarnos
casi inmediatamente en tiempo real, va en desmedro de la comunicación, digamos, más seleccionada, de la comunicación corroborada, o la inmediatez que aparentemente, digamos, es más importante, o antes era más importante y ahora no tanto, porque ¿cómo ves tú este conglomerado de que cualquier persona puede ser un emisor o un receptor, puede informar o no puede informar, puede dar a conocer algo importante o no? ¿Cómo ves esto? Yo creo que ahí hay que entender que nos ha llevado la reflexión en el campo de la comunicación, de que nos sirve esta diferenciación, estos modelos, estos esquemas del proceso comunicacional, nos sirven para entender y para hablar de la comunicación. Pero también tenemos que reconocer que la comunicación es una habilidad humana. O sea, claro, es innato, ¿no? Además, ¿no? Es una cuestión absolutamente mi hija básica. no reflexiona sobre el modelo de comunicación cuando quiere algo. Un claro. niño cuando hace un berrinche no reflexiona sobre el modelo de comunicación, pero sabe exactamente claro. cómo usar muchos recursos comunicacionales ahí para lograr sus objetivos, sus metas y demás. Ahora, también es cierto que la comunicación es un campo de conocimiento, y como campo de conocimiento genera teoría, genera esquemas de análisis de lo que va viviendo la sociedad en esa habilidad. Pero también la comunicación es un campo de ejercicio de profesión. O sea, la sociedad necesita que profesionales gestionen los procesos comunicacionales. O sea, no se van a meter a tu casa y decirte cómo te vas a charlar con tu familia, pero sí te van a explicar los recursos que tú puedas tener ahora para esa comunicación dentro de la familia. ¿No? O sea, ¿qué pasa si le prohíbo a mi hijo pantallas? ¿Cómo va a recepcionar la próxima vez que se siente a ver una pantalla? Y eso, ¿qué va a generar en él? O los procesos de interacción en el aula y demás. Eso tiene que estar gestionado, como muchas otras profesiones, desde el campo tan grande y tan amplio, campo profesional de comunicación. O sea, ¿cuál es el problema que tenemos? Al ser una habilidad con la que tenemos todos los seres humanos, a veces nos olvidamos de esos otros dos campos, ¿no? Claro. Yo tengo ahí con mucha frecuencia. Yo tengo ahí una anécdota lindísima. Yo una vez he recibido un informe de un profesional de otra área, que claro, que recomendaba a un joven que estudie comunicación porque es fácil, ¿no? Me encanta, yo lo he guardado porque nos da una idea de esa percepción, ¿no? O sea, de decir, claro, todos nos podemos comunicar, sí, pero también todos hemos jugado con Rusty y no somos arquitectos. Claro. ¿No veo? O sea, más o menos todos nos defendemos en el Excel, pero no nos hace ingenieros de sistemas, ¿no? Todos sabemos hacer un sándwich, pero eso no nos hace chefs, ¿no? O sea, ese es un tema que desde la comunicación lo vamos a tener que ir peleando, y lo peleamos en distintos espacios. Ahora, ¿qué pasa cuando tú tienes que tomar decisiones que te afectan tu vida personal, tu vida laboral, tu vida social y demás, sin información y sin procesos claros de intercambio de sentidos, que es la comunicación? Ahí es donde cambia la película, ¿no? Claro, y lo hemos ido viviendo en distintos procesos en nuestra sociedad, donde la calidad de la información, la calidad del proceso de intercambio de datos, de intercambio de sentidos, de producción, de manipulación de nociones y demás, han determinado la toma de decisiones de millones de personas y de formas, a veces para bien, pero muchas veces para mal, ¿no? Claro. O sea, los ejemplos de un poco lo que Humberto Eco llamaba la sociedad de masas, ¿no? Es decir... Claro, el Humberto Eco incluso fue más duro, ¿no? Dijo, el mundo digital le ha dado voz a un montón de idiotas, ¿no? O sea, era muy duro en esa crítica, ¿no? Pero también hay que asumir que en estos espacios, por ejemplo, ahora en este desdibuje que hay de los procesos de comunicación y demás en nuestra sociedad, están apareciendo discursos de odio muy fuertes, están apareciendo en terreno público ideas que se suponía que en democracia no podían aparecer, están apareciendo otra vez violencias muy fuertes, que también habíamos construido escenarios comunicacionales donde eso no y se supone que ya no pasaba, digamos. Exacto. Voy a tocar un tema que particularmente me agrada mucho, digamos, verlo, pero
me preocupa analizarlo. Seguramente tú como especialista en comunicación social vas a poder entenderme un poco. A ver, trasladémonos un poco a las plataformas, a TikTok. Yo creo que personalmente el TikTok está muy subestimado y no tendría que ser así, desde mi punto de vista. Mucha gente lo subestima y no es así. No es así. Es algo muy serio y muy importante, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista comunicacional. Pero, y aquí entra lo que tú decías anteriormente, los famosos haters, ¿no? Los que mandan mensajes de odio, etc. ¿Cómo nos influye a nosotros, o cómo está influyendo ese pinche TikTok? Si cuando un youtuber o un tiktokero se deprime, o se manda una serie de medidas un poco ya serias, incluso llegan al suicidio porque le han abandonado más de, 100,000 sus seguidores. O sea, están un poco supeditados a lo que les digan los seguidores, ¿no? Si le dicen, bueno, tú tienes que hacer esto, y lo hace, porque si no, tiene temor de que se enfrente, digamos, la cancelación, ¿no? Esto que está muy de moda, la cultura de la cancelación, de la denuncia, etcétera. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿cómo nos está afectando, o cómo está afectando, digamos, a la gente el poder estar supeditados a los likes, al me gusta, a los comentarios positivos, al decir haz esto, lo haz lo otro, etcétera? ¿Cómo influye desde el punto de vista comunicacional eso? A ver, te voy a poner un ejemplo claro. Esta muchacha Laime, por ejemplo. En menos de 6 meses, creo que menos, tiene más de 1 millón de seguidores. Y no entiendes por qué. Puedes entender perfectamente porque obviamente tiene una particularidad, tiene una personalidad interesante, es bastante, digamos, franca, habla, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo interpretamos esto? ¿Desde qué punto de vista comunicacional vamos a definir estas cosas que están ocurriendo? Yo creo que frente a estos fenómenos, como y hablamos así, muy en particular el TikTok, que es muy diferente a lo que pasó con Facebook, muy diferente a lo que pasó con Instagram. Habrá que ver qué termina de pasar con X, antes Twitter. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es un baño de humildad y asumir que no entendemos lo que pasa, ¿no? O sea, todos queremos entender, obviamente, porque es algo que está entrando en todo lado, pero todavía no tenemos es un fenómeno muy corto, muy chico. La reflexión no siempre acompaña en esa velocidad. Asumir que no tenemos, no estamos terminando de entender la dimensión de lo que pasa. Y te voy a decir dos ejemplos, volviendo a lo que hemos ido hablando antes. Estamos acostumbrados a que la tecnología normalmente venga desde el mundo adulto, ¿no? O sea, son los adultos los que diseñan, los que entienden los problemas de la sociedad, los que diseñan, los que tienen los recursos para diseñar la tecnología y aplicarla. Eso viene dependiendo de qué definamos como adulto, pero normalmente es lo que ha pasado. El TikTok, los adultos somos los últimos en entrar. Habría que ver el promedio de edad de quienes diseñaron esa plataforma. No debe ser la misma de los que diseñaron el automóvil, ¿no? O sea, y es un espacio al que los adultos no estamos invitados, ¿no? O sea, porque es un espacio muy de jóvenes y muy de adolescentes. Y como toda tecnología de comunicación amplifica esta relación, porque la comunicación primero ha sido inicialmente siempre es una relación de tú a tú, digamos, ¿no? El libro amplificó, la tele amplificó, el mundo digital lo tremendamente amplificó. Entonces no son cosas que por primera vez en la historia de la humanidad suceden. No sé si te acuerdas el fenómeno de los Beatles. Claro. Por 4 chicos con guitarra nos desgarrábamos las vestiduras, no veas, o sea, se hacían cosas impensadas por estar, o el fenómeno Elvis, no sé qué. Claro, estaban en los medios de comunicación y en los alcances de esa interacción comunicacional que tenía la televisión en la década del 50, 60, 70 del siglo pasado. No estaban en una aplicación que puede estar muy fácilmente en todos los celulares
y que además no necesitan ni siquiera que la atiendas. Bueno, son videos muy cortos, exacto, no necesitas mayor esfuerzo y demás, y hablan de otro lenguaje. Y vuelvo a la idea de las emociones, de los vocabularios de emociones y demás, que me parece fundamental. Yo creo que ahí hay que verlo con mucho cuidado, hay que acompañar lo que está pasando y hay que asumir que lo que está pasando ahí, los adultos no estamos invitados, y hay que escuchar mucho lo que dicen los adolescentes, lo que dicen los jóvenes sobre esto y tratar de entablar conversaciones. Ahora, hay un elemento ahí que es fundamental y es la cultura de la inmediatez. ¿Cómo hacemos para recuperar? Y eso no es de los adolescentes y de los jóvenes, eso es de nuestra sociedad, de nuestra idea muy extractivista del planeta y de nuestras relaciones. ¿Cómo hacemos para salir de la inmediatez? O sea, recuperar horizontes de vida más largos que 5 minutos. Pero tú no crees, Camilo, que dentro de esta vorágine existe un elemento clave que se llama soledad. Es decir, por ejemplo, las sociedades, sobre todo occidentales, pero también un poco de esta parte del mundo, ¿no? Más informales, latinoamericanos, etcétera. Hay un elemento de soledad donde estas sociedades necesitan ser avaladas entre comillas, por qué sé yo, un like, o decir tienes que hacer esto, yo te apoyo, o mejor, no te apoyo, eres tal, eres cual, etcétera, no sirves para nada. ¿Tú crees que dentro de este conglomerado hay un elemento de soledad donde la gente ya no necesita, digamos, el poder corroborar en colectivo, sino más bien el hecho de que otras instancias tecnológicas puedan avalar sus actitudes? Lo que pasa es que ahí nuestros universos han cambiado, ¿no? Y ahí tiene que ver con nuestras capacidades de entrar en esos universos. O sea, nosotros estamos muy en que nuestra soledad se resuelve con una presencia física cercana que podamos tocar. Pero no necesariamente eso pasa en todo, ¿no? O sea, muchas veces la posibilidad de contacto está pasando porque la presencia que te acompañe no necesita estar en el mismo espacio y en el mismo tiempo que vos. Yo doy clases también en un programa muy lindo en la Católica para adultos mayores y tenemos esta conversación muchas veces. Hace como 8 años que doy clases ahí, siempre es una preocupación recurrente, y yo planteo un ejemplo muy lindo que tengo familiar de una prima que se tuvo que ir a vivir a un país en Europa y estaba con madre sola con su hija, y claro, no conocía a nadie, no había una red, estaba básicamente sola. Entonces su hija volvía del colegio y mi prima estaba estudiando. Entonces, ¿qué hacía esa niña solita en la casa? Llegaba y prendía la computadora y se conectaba. En esa época todavía era Skype, con su abuela que estaba en Cochabamba. Entonces su abuela la acompañaba a comer, le explicaba cómo calentar su comida, revisaba las tareas, ¿no? Ella hacía los palitos de colegio y mostraba. Entonces también es un espacio de acompañarnos, es un espacio de acompañarnos. Y como todo en la sociedad, o sea, el prado, la calle, también es un espacio de encuentro y también es un espacio de soledad. Muchas veces un aula es un espacio de soledad. O sea, tenemos muchos chicos, adolescentes, jóvenes, niños que en su aula, 30 a 35 estudiantes, y se sienten absolutamente solos y comparten 4 o 5 horas al día en un espacio de 5x5. Y cuando llegan a su casa en redes, en plataformas, se encuentran acompañados porque tienen algo en común. Exacto. Ahora, ese es su grey, ¿no? Esa es su comunidad. También tienes gente que se siente muy acompañada, muy rodeada del mundo y sus alrededores, pero es incapaz de entablar una relación cercana, pese a tener todos estos recursos tecnológicos. O sea, por eso te digo, tenemos que asumir que lo que estamos viviendo se está transformando mucho más rápido de la capacidad que tenemos de reflexionar sobre lo que nos está pasando. Es muy normal, solo que ahora es muy rápido, ¿no? O sea, exacto, para entender la Segunda Guerra Mundial nos hemos tomado casi 50 años y seguimos preguntándonos. Pero hasta que venga el siguiente conflicto pasaba años, claro, ¿no? O para entender, por ejemplo, lo que fue la aparición de la televisión, ¿no? Claro, ¿no? La caja.
wow, ahora recién estábamos entendiendo Facebook y ya nos hemos encontrado con X, Twitter, Instagram, inteligencia artificial. O sea, cambia mucho más rápido. Pero ahí yo creo que hay que respirar. Tenemos también que salir de esa cultura de la inmediatez y de recuperar los espacios de reflexión y recuperar los espacios de conversa, de charlar, de poder hablar. Exacto. Y eso es muy lindo. O sea, igual que en un momento nos sentábamos a charlar con nuestros hijos, con los jóvenes, con los adolescentes, qué pasaba en el Prado, o sea, qué significa salir de tu casa, qué significa ir al parque, le explicas muy bien a tu hijo. Bueno, ahora tenemos que hacer lo mismo con las plataformas, o sea, sentarnos y charlar, a ver, ¿qué significa que ahora los medios de comunicación sean multimedia, estén de todo lado? ¿No? Ya, ok, significan estas cosas, pero también hay cosas que nos tienen que acompañar. O sea, hay ciertas certezas, ciertas lentitudes en la vida que son importantes. O sea, si yo voy casi inamovibles, ¿no? Claro, si voy a decidir un trabajo, como hacíamos, antes buscábamos en el periódico y pensábamos cuál, ahora en LinkedIn me entrarán 50. Bueno, me tomaré el tiempo de ver esas 50. O sea, tenemos que recuperar la posibilidad de gestionar nuestro tiempo, de respirar y decir, a ver, calma yawan, claro. Un ratito pensaremos, ¿verdad? Y no esa inmediatez, ¿no? O sea, bien, dos preguntitas más, Camilo, para no cansarte. La primera tiene que ver con lo que justamente acabamos de hablar, un poco ayudándome del sociólogo Zygmunt Bauman y su famosa modernidad líquida versus modernidad sólida. ¿Cómo ves tú esta modernidad líquida que a veces como que se va reciclando o a veces no se va reciclando, simplemente se diluye desde el punto de vista incluso sentimental, desde el punto de vista de los sentimientos, de la relación de humano a humano, de las conversaciones, etcétera? ¿Tú coincides en que estamos en un proceso de una modernidad líquida o todavía conservamos algo de modernidad sólida donde hay muchos valores que prevalecen versus, por ejemplo, de lo que fue en su momento la modernidad versus la posmodernidad, que hasta cierto punto tiene sus cosas negativas, como decía Bauman, ¿no? Que el hecho de que a medida que vamos avanzando nos vamos diluyendo como un líquido y eso es absolutamente irreversible. ¿Qué piensas tú de eso? Yo creo ahí otra vez que tenemos que mirar, darnos un tiempito y mirar con calma. Algo que en un momento la humanidad entró y que no después se nos ha desordenado y hay que mirar. Hay que replantearnos el tema de la humanidad, de la modernidad como proyecto. Hay que mirarlo, se lo hace mucho. Es interesante hacerlo desde el tema ambiental, desde el tema ecológico, o sea, seguir pensando en ese proyecto. Sin tomar en consideración que tenemos que tener otro tipo de relaciones que ya no sean solamente la búsqueda de la riqueza o la maximización de extraer los recursos al máximo y demás. Creo que es importante, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esto? Sí, Bauman lo plantea y es muy difícil refutarle esta suerte de liquidez que las cosas no duran y demás. Sí, pero también creo que es importante reconocer que también vivimos un momento en el que se está demandando más un reconocimiento del otro, ¿no? O sea, cada vez hay así hasta como gritos, mírame, aquí estoy, aquí existo. Claro, que hay que empezar a prender ahí focos, hay que empezar a mirar que también hay una necesidad de construirnos como sujetos y también hay una necesidad de encontrarnos con el otro. Y otra vez te repito lo que decía hace rato, no va a pasar necesariamente en el mismo tiempo y en el mismo espacio, porque el mundo digital ya nos atraviesa por todo lado, pero sí necesitamos ser vistos y necesitamos reconocer al otro, eso está ahí. También eso trae algunos riesgos, estamos perdiendo la noción de que hay cosas que como humanidad en la historia se han ido asentando y que tenemos que cuidar y que tenemos que defender, el tema de derechos humanos, el tema de solidaridad, el tema de diálogo. O sea, son cosas que tenemos que cuidarlas. Hay muchas cosas que hay que reivindicar. No, o sea, tenemos que cuidarlas
pero ahí también, así como hay procesos efímeros, procesos que parecerían que pasan en anonimato y demás, yo creo que estos últimos años también la pandemia nos ha mostrado la necesidad de reconocernos a nosotros mismos y de reconocernos en el otro, de mirarnos, ¿no? De charlar, de saber que hay otro con el que puedo mirar. Y espero que eso nos ayude a, como humanidad, ir pensando desde nuestra creatividad en otras formas de usar estas herramientas que tenemos acá, ¿no? Bueno, la última pregunta, una pregunta que siempre hacemos a nuestros invitados, más allá, digamos, de lo que a ti te apasiona, obviamente la comunicación, este ejercicio académico, una serie de cosas, ¿qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te da impulso para levantarte todos los días casi con un sentimiento kafkiano y decir, bueno, tengo que levantarme y tengo que asumir la realidad y enfrentar? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Cuál es ese motor que te hace vibrar y decir, pucha, todavía creo en esta humanidad, en este mundo, en lo que hago? ¿Cuál es esa pasión diaria? Yo creo que es bien fácil, va a parecer cursi, pero es absolutamente honesto. Yo creo que es la familia, aunque a veces no se mira. Mira tú, perdón que te corte. Sí. Todavía todos coinciden en lo que tú dices. O sea, la gran mayoría de los que han respondido coinciden en que la familia es un motor vital. Sí, yo creo que más allá de cómo la conceptualices, cómo la veas, el amor a otra persona creo que es fundamental. Ahí mi esposa, Marisa, es la conciencia de lo que me motiva todos los días a seguir. Y mis hijas, ¿no? El verte reflejado por sus ojos creo que es lo fundamental y lo digo mucho en mi espacio, en mis espacios laborales, ¿no? O sea, dicen, ¿por qué trabajas tanto? Porque claro, los tiempos que estoy alejado de mi familia tienen que ser importantes porque es tiempo que es de ellas, ¿no? Hablo en ellas porque son 3 mujeres, mi esposa y mis 2 hijas, ¿no? O sea, si yo pudiera no ir a trabajar y quedarme en mi casa, me quedaría en mi casa. Entonces, si estoy saliendo a trabajar, eso que hago en mi trabajo tiene que ser importante porque es tiempo que no está ahí. Y lo mismo puede aplicarse a otras cosas. Yo hago algo de música, me gusta tocar tambores, qué sé yo, y lo mismo, porque a veces no es tiempo que coincide con ellas, ¿no? O sea, yo creo que ese es el motor. Y todo lo demás va inspirado, va movido por esa decisión que en algún momento se tomó de construir una vida juntos, ¿no? Que esa es la posibilidad. O sea, al final lo que a todos nos apasiona, lo que a todos nos mueve, es la posibilidad de seguir vivos y de estar vivos, ¿no? En el caso mío decidí que ese estar vivos y demás era en pareja, ¿no? Ya hay otras personas que lo deciden hacer solo, pero creo que es una apuesta por la vida. Y es algo de lo que no hablamos mucho. Y es algo que hay que recuperar, hay que hablarlo. O sea, nos olvidamos, hablamos mucho de las cosas malas, ahora hablamos mucho de guerras, hablamos mucho o sea, está bien, tienen su momento, tienen su espacio, pero hay que también hablar de la vida, de que lo que nos motiva finalmente como seres humanos es la continuidad de la vida, ¿no? Bien, Camilo Kunstneck, comunicador social, es un placer, siempre ha sido un placer dialogar contigo en función siempre de lo que significa esto, tratar de poner en común ideas o cuando menos ordenar las ideas para poder comunicarnos y de alguna forma también expresar lo que sentimos y ver desde un punto de vista también analítico lo que está sucediendo pues fuera de nuestro cerebro, observar sobre todo en estos tiempos tan complejos donde pues uno aparentemente se siente un poco apabullado por todas las cosas, pero creo que justamente lo que tú decías, la comunicación nos va a salvar, el poder decirnos, por eso tenemos el don del habla, de la comunicación y siempre que podamos hay que asumirlo. Muchísimas gracias por estar en Podcast Los Tiempos Digital, Camilo. Seguramente estaremos también hablando en otra oportunidad de estos temas, pues, pero mientras tanto creo que ha sido un diálogo bastante productivo y bastante ameno. Muchísimas gracias, Camilo. Gracias a ti por este espacio. Me encanta tener conversaciones sobre estos temas y creo que es fundamental los esfuerzos como el tuyo y como muchos que están empezando a aparecer en las redes, en las plataformas, en estos nuevos espacios, que son los espacios de conversación. Creo que una cosa que siempre nos ha hecho humanos y nos ayuda a encontrarnos es conversar. Conversar de todo lo que se pueda y mil gracias por este espacio y ojalá
esta charla, esta conversa, genere otras conversas en tu espacio, en las redes donde está tu podcast y más adelante. Muchas gracias. Seguramente, muchísimas gracias, Camilo. En todo caso, pues a ustedes también muchísimas gracias por seguirnos semana tras semana. Hoy hemos querido hablar de esto no tan estrictamente académico, porque creo que lo más importante es lo que mencionaba Camilo, el hecho de poder comunicarnos, y creo que es un don innato del ser humano poder comunicarnos. Nos comunicamos absolutamente todo el tiempo, no necesariamente verbalmente, puede ser gestualmente, pero siempre estamos comunicándonos. Inclusive el silencio es una forma de comunicación, y creo que hay una intencionalidad, y creo que es bueno debatirlo, es bueno hablar de estos temas que creo que ahora nos hace más falta que nunca que poder dialogar, poder charlar en la casa, en los núcleos familiares, con el papá, los hermanos, plantear un tema y en torno a ese tema poder aportar ideas, debates, análisis, porque yo creo que solamente de esa forma vamos un poco a entender a veces este mundo tan loco que pensamos nos está apabullando, pero creo que a veces la vida es relativamente sencilla, es bastante sencilla, diría yo, pues a veces se hace dificultosa o nosotros la dificultamos de alguna manera. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos semana a semana. Estamos en todas las plataformas, estamos en YouTube, estamos en Spotify y obviamente en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. No deje de seguirnos. Si le ha gustado este contenido, pues dele me gusta, comparta por favor, active la campanita para que le alerte de un episodio nuevo, y obviamente estaremos la próxima semana con otro tema también importante. Soy Rudy Orellana. Mientras tanto, un gran abrazo y muchísimas gracias. Hasta entonces.